soy el cucarachero, Bienvenidos al Cucarachero, un podcast de entrevistas para gente tangente, una producción del colectivo de comunicación Tibanica Prensa. Bienvenidos amigos y amigas a una edición más de este podcast que se llama El Cucarachero, con un invitado súper especial que nos acompaña desde la localidad de Bosa, desde el barrio Porvenir. Es una persona joven que lleva un trabajo y un proceso comunitario como comunicador popular, haciendo un trabajo con las bibliotecas comunitarias. Ha desempeñado una labor muy bonita y por eso está aquí con nosotros, que nos va a contar un poco sobre su proceso. Ronald, bienvenido a este podcast y a este programa. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Quién es Ronald Guerrero? ¿Quién es Ali? ¿Cómo te gusta que te digan? Pues me siento identificado, mi nombre es Ronald Guerrero, pero actualmente me siento identificado con el nombre de Ali. Ali significa omnipresente, omnisciente. De hecho, elegí ese nombre por lo fascinante de su significado. ¿Cómo surgió la idea de autodenominar ese nombre identitario? Realmente fue porque sentía que mi nombre no podía acoger muchas cosas nuevas que estaban pasando por mi vida y muchos cambios que yo estaba viviendo. Entonces, para aglomerar todo esto en una sola palabra, decidí llamarme Ali. Yo creo que elegir ese nombre fue el resultado final de una serie de respuestas que llegaron a mi vida. ¿A qué hace referencia? Porque yo entiendo, digamos, lo del significado, de pronto quien nos está escuchando entiende un poco lo que está diciendo, lo que dices que significa, pero eso viene originario ¿de dónde? Realmente no fue un nombre que yo haya tomado de otra persona. Cuéntame, ¿quién es Ronald Guerrero? ¿Quién es Ali? Pues es una persona siempre enfocada a permitirles a las demás personas encontrar un espacio en el que puedan ser sí mismos. ¿A qué lo remites, por ejemplo? ¿Cómo fueron tus primeros años de vida? Realmente tuve una infancia muy linda, nunca nos hizo falta nada en el sector en que vivíamos. Yo nací en Ciudad Bolívar, pero al acto nos trasladamos a vivir a San Cristóbal Sur y realmente fue una infancia muy movida. Ya desde ahí la vida me iba dando indicios de que iba a terminar trabajando con bibliotecas comunitarias. Porque nosotros, yo recuerdo que cuando tenía 10 años, con otros chicos del barrio, muchos que eran mayores que yo, reuníamos a los niños y empezábamos con el tema del fortalecimiento de tareas, les leíamos, aprendíamos matemáticas, pero todo era como, extremadamente popular, porque era tipo en la calle, y nos reuníamos con los chicos ahí. Era un tema que siempre nacía desde nuestra búsqueda por querer ayudar a las demás personas. Entonces yo creo que esos fueron los avisos que me fue dando la vida para demostrarme el punto en que podía llegar. ¿Y cuando tenías 10 años, dónde estabas? Cuando tenía 10 años estaba viviendo en San Cristóbal Sur todavía. En San Cristóbal Sur viví 13 años, después me trasladé en 2016 para Bosa. Cuéntame esos primeros años de vida, esos 13 años, ¿con quién vivías? ¿Cómo era la relación con tus padres? Muy buena, mi relación con mis padres siempre ha sido muy buena, he encontrado mucho apoyo en ellos. Yo vivía con mi hermana, con mi hermano y con mis padres y realmente ha sido una infancia muy buena. Yo creo que también el tema del liderazgo es algo que he heredado. Mi madre y mi hermana son personas que tienen la capacidad de liderar grupos, de tener una muy buena atención, de todas esas habilidades que hacen de alguien un buen líder, ¿no? Entonces creo que también es algo que me fueron transmitiendo, que fui aprendiendo de ellas mientras vivíamos juntos. Y por el lado de mi papá y mi hermano aprendí la serenidad de ellos. Tienen una serenidad muy especial, como una tranquilidad que les permite llegar a resolver conflictos de una manera más efectiva. Entonces ahí aprendí de todos un poquito y creo que eso me terminó formando y me terminó convirtiendo en la persona que soy ahora. Cuéntanos un poquito, ¿tus papás a qué se dedican? Mi papá se dedica a la lotenería y pintura, él pinta y arregla carros, y mi mamá tiene un negocio independiente de cosas de segunda, de ropa, artefactos, accesorios, todo lo que te puedas imaginar, ella lo tiene en su negocio. O sea, digamos como que es una familia tradicional donde en cierta medida pues el papá sale de la casa, trabaja y la mamá tiene como un negocio particular dentro de la casa para también cuidar a los hijos. Exactamente, sí. Una familia súper tradicional. ¿Y tu mamá qué te decía al inicio cuando te veía que salías, que empezabas como con otros niños a estar pendientes del tema de lo que tú dices? Mi mamá siempre me presumía. Mi mamá
mamá siempre me presumía porque decía que tenía un hijo muy inteligente y todo el tema, pero ella siempre apoyó todas mis decisiones, mis procesos, me dio muchísimos consejos, le gustaba muchísimo y le llamaba muchísimo la atención lo que hacíamos con los niños en la calle, que fuera también hecho por otros niños y por otros jóvenes, que fuéramos nosotros mismos enseñándonos a nosotros mismos. Creo que fue muy enriquecedor para ella. Ella ya había también tenido un proceso como presidenta de acciones comunales y por lo mismo también había trabajado con jóvenes y con niños, y pues le enorgulleció bastante que yo tuviera ese espíritu por seguir trabajando con la comunidad. Casualmente nosotros nos conocimos en la localidad de Bosa con un proceso muy bonito que a mí me parece, y es el tema de una biblioteca pública comunitaria que inclusive fue publicada en diferentes medios de comunicación. Cuéntanos un poco sobre ese proceso. ¿A qué te dedicas en la actualidad? ¿Todavía está la biblioteca? La biblioteca comunitaria, pues el Comité de Recreación Lúdico Aprendizaje, que es una biblioteca comunitaria en la localidad de Bosa, nació a principios del 2017 en circunstancias muy especiales. Después de haber vivido 13 años en San Cristóbal, con mi familia nos trasladamos para Bosa Porvenir. La razón es porque nosotros estábamos en un espacio en el cual era muy peligroso vivir, entonces el gobierno decidió realizar una serie de reubicaciones. Por lo mismo terminamos viviendo en Bosa Porvenir El Corzo, junto con personas que venían de diversos lugares, ¿no? Habían personas víctimas de conflicto armado, personas recicladoras de toda índole. Estábamos ahí reubicados. En ese 2016 que vine a vivir a Bosa, la convivencia en donde vivíamos, en las torres donde vivíamos, era bastante complicada, en el sentido en que todos éramos personas que veníamos de diferentes ambientes y diferentes sectores del país, todos con culturas y nociones de la vida muy diferentes. Y entonces ahí tú identificas que hay un tema de conflicto, pues obviamente, porque mezclar en un mismo espacio personas víctimas del conflicto, personas que de pronto no han estado tan cercanas al conflicto como ustedes, y personas que de pronto han sido víctimas de la guerrilla o que han sido víctimas de los paramilitares y también personas desmovilizadas, como que un conflicto grave ahí, ¿no? Claro, hay un conflicto en el tema de convivencia, porque como tú lo dices, son personas que vienen de vivir circunstancias totalmente difíciles, adversas, complicadas, y fue como que mucha gente no estaba acostumbrada a vivir en un conjunto. Mucha gente tenía su casa de 3 pisos y todo el tema. Yo no puedo decir, no, es que es un cambio significante, pero para muchas personas no. Claro. Entonces ahí se desprendía también la mala convivencia con el resto de las personas que estaban allí. Gloria Poveda, que fue la persona que nosotros escogimos para liderar la torre, decidió formar un grupo de niños y jóvenes para mejorar la convivencia. Al principio este grupo se llamaba el Comité de Recreación y su objetivo era básicamente poner multas de bajo costo por incumplir normas de convivencia, ¿sí? La primera reunión del Comité de Recreación fue el 22 de enero del 2017, en donde yo quedé seleccionado por todos los niños y las niñas como líder del proceso. En ese momento habíamos empezado apenas con 15 niños y jóvenes. Ahí habíamos personas de todas las edades, entre ese rango de personas, ¿no? Sí. Y empezamos un proceso muy lindo. El proceso del comité, el primer proceso, la primera fase del comité, se puede decir que fue de un año, fue ese 2017. En ese 2017 trabajamos en temas de convivencia, formábamos talleres, hacíamos encuentros con la comunidad, con los vecinos. La gente se vio impactada porque ya no era un adulto el que te decía a ti, oye, botaste el papelito ahí, sino que era un niño el que te decía a ti, y eso hacía que las personas sintieran pena. Entonces, todos esos procesos nos fue facilitando encaminar la convivencia de la torre por un mejor camino. Y empezaron como a ser ejemplo para las otras. Claro que sí, no, además, como te digo, a la gente le daba pena que un niño le llamara la atención, entonces las personas lo pensaban 2 veces antes de cometer alguna falta de convivencia. Nosotros obviamente estábamos apoyados por la señora Gloria y por el resto del conjunto. El resto del conjunto realmente aprovechó muy bien el proceso, lo aprobó y nos permitieron trabajar con ellos, que fue lo más importante.
Al finalizar el 2017, las torres tenían un problema, las torres del Corso tenían un problema, que es donde nosotros vivimos, que es que no estaban legalizadas, no tenían el tema del manual de convivencia, no había como un proceso en el que se pudiera escoger administrador legalmente, ya que, eran otros problemas legales que tenía la torre. Por eso, en cuanto a los temas de convivencia, no se podían poner las multas que tú ves que se colocan en los conjuntos normales, y por eso se impartió la participación del grupo juvenil. Al pasar el 2017, a finales del 2017, lo que pasa es que la torre se legaliza, se constituye, ya hay una administración legal, no un líder de la torre, sino una administración legal, ya hay un consejo, ya hay un tesorero y todo el tema. Por lo mismo, el tema de las multas y el tema de los problemas de convivencia pasa a un segundo plano para los jóvenes, ya que pues eso ya tenía otro proceder, ¿no? Tenía otras formas. Pero los niños estábamos, en ese momento yo tenía 14 años, estábamos realmente muy emocionados y muy contentos con el proceso. Con lo que recogíamos de las multas alcanzamos a hacer varias salidas al Parque Simón Bolívar, a hacer muchas cosas, y es cuando nos sentamos a mirar cuáles eran las otras problemáticas que estaban y que habitaban el espacio. Nos dimos que lo principal fue que muchas personas no tienen trabajos, digámoslo de esta manera, regulares, entonces son trabajadores informales y todo este tema. Por lo mismo, dado a la extensión que tienen que estar trabajando para poder sobrevivir, no pueden acompañar a los niños y a las niñas haciendo sus tareas y entre otras cosas. Entonces nosotros decidimos montar un grupo de acompañamiento y de refuerzo de asesoría de tareas. ¿Ahí es cuando nace la biblioteca? Ahí es cuando realmente nace la biblioteca. O sea, antes que tenía, antes no había nada. Antes no era una biblioteca, era un grupo juvenil de niños y jóvenes que se encargaban de trabajar la convivencia. Nosotros teníamos reuniones semanales donde hablábamos con los niños de qué formas íbamos a impactar, cómo íbamos a trabajar con las personas, qué talleres íbamos a trabajar, cómo se iban a cobrar las multas, era como todo este tema. Pero ya en 2018 pues empezamos con el tema firme de la biblioteca, y es cuando se puede decir que nace la biblioteca realmente, que es el Comité de Recreación Lúdico de Aprendizaje. ¿Qué nombre le pusieron a la biblioteca? El comité se llama así, Comité de Recreación Lúdico. O sea, la biblioteca no tiene nombre. No, sí tiene nombre, Comité de Recreación Lúdico de Aprendizaje, sino que la gente siempre dice que ha sido un nombre muy largo, que soy el peor escogiendo nombres, pero no. O sea, no le pusieron el nombre como significativo, Ali Bantú y su biblioteca, ¿no? No tiene un nombre así. Yo realmente en ese momento, no sé, nos estábamos enfocando también a cómo tener una organización formal, sí, como de convivencia y todo el tema. Bueno, ¿y de dónde empezaron a salir los primeros libros o cómo fue ese tema? Bueno, entonces nosotros, al ver que queríamos empezar con el tema de asesoría y repaso de tareas, dijimos, bueno, no hay que desligarnos de la torre y del proceso que se ha llevado con la convivencia. Vamos a empezar a golpear, a hacer campañas para empezar a recoger libros, para empezar. Nosotros trabajábamos en un espacio muy, pero muy reducido, en un pequeño salón comunal que se había hecho para la torre. Okay. Era como, no era un salón comunal, era como una oficina que nosotros dijimos, pues, bueno, el espacio al principio, lo que pasaba es que no tenía puertas, estaba como el espacio ahí solo, y entonces la gente llegaba, ahí habían prácticas de consumo, un montón de cosas, y fue como, no, este espacio toca recuperarlo, rescatarlo, y lo rescatamos. Y ahí empezamos a trabajar con los niños. Cuando dices lo rescatamos, ¿son quiénes? El comité de los niños. Los niños. Cuando me refiero a nosotros, me refiero a todos los niños que estuvieron en ese momento. En 2018, cuando ya empezamos el proceso de la biblioteca, tenía 15 años. Por eso, entonces tenías 15 años y los niños, o los otros, también eras un niño y los otros también eran menores que tú. Habían 2 chicos que eran mayores que yo, con los cuales también llevábamos el proceso, y los niños. Los niños, en ese momento éramos aproximadamente 20 niños. Cada vez íbamos creciendo un poquito más. Con quien liderábamos el proceso, con quien nos encargábamos de las reuniones, la planeación, todo este tema, era con la señora Gloria Poveda. Ella siguió siendo una pieza clave para este proceso. Ella es psicóloga de profesión y ella fue la que nos estuvo acompañando.
como la guía. Pero bueno, de hecho, a mí me gusta mucho este proceso porque con los niños intentamos alejarnos mucho del adultocentrismo. Entonces, con Doña Gloria había una relación especial porque con ella sentíamos que podíamos trabajar libremente y lejos de estos conceptos que tienen los adultos de los niños, ¿no? Nunca toman a los niños en serio. Y solo porque alguien sea menor que tú o porque no tenga toda la experiencia que tú has tenido en tu vida no significa que pueda tener una opinión al respecto de muchos temas. Está vivo y es un ser humano. Entonces, también queríamos como alejarnos mucho de eso, porque los niños cuando llegaban a las sesiones decían que muchas veces se sentían ignorados por sus papás y que ellos a veces decían cosas que para ellos eran importantes, pero que los papás no lo tomaban de esa manera, entonces se veían o se sentían invisibilizados. Entonces, el proceso, uno de los objetivos primordiales del proceso era exaltar la voz de los niños. Siempre fue un tema entonces como de acompañamiento sobre todo y también como mitigar el tema de violencias dentro de los hogares, porque también cuando en tu relato lo que yo veo es que, por ejemplo, habían temas de violencia, digamos, en otros espacios familiares y pues como que ese espacio para los niños que estaban asistiendo allá era como un espacio de salirme de ese conflicto que hay en mi casa, en mi hogar y estar aquí con otros niños y soy importante aquí también. Definitivamente. Sí se presenciaba mucha violencia, en el sentido en que sí, muchos de los familiares de los niños eran personas que se dedicaban a la venta de drogas o cosas que podían inestabilizar el hogar. Entonces yo creo que ¿Todavía tienes contacto con muchos de esos niños con los que iniciaron o ya uno? Todavía. Tú sabes que cuando uno se dedica a enseñar, a ser maestro, pierde el contacto de muchas de las personas con las que estuvo, pero sí, todavía tengo contacto con muchos, con los que creo que viven ahí todavía. Muchos viven ahí en la torre, muchos también han continuado con procesos sociales, con procesos comunitarios. Para muchos esos el comité fue como el inicio. El inicio fue como la chispa que necesitaban para poder hacer otras cosas. Bueno, listo. ¿Qué fue lo que más te molestaba o te molesta dedicarte a eso? Cuando yo empecé a hacer trabajo comunitario, yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo no sabía que había muchas otras organizaciones comunitarias. Sí. Que esto era como que tenía un nombre y como que era algo en específico, sino que yo tenía 14 años y era como que no, yo solo quiero estar ahí con los niños y ayudarlos a hacer tareas. Pero en 2018 conocí a un grupo de Barrios Creativos. Barrios Creativos era un enlace entre la Universidad Nacional y el Ministerio de Cultura que trabajaban con diversos procesos comunitarios. Ellos llegan en 2018, ya como a mediados del 2018, que la biblioteca está medianamente consolidada, y ahí es cuando me empiezan a decir que lo que hacemos es educación popular, que es un proceso comunitario, que hay muchas otras organizaciones, que de hecho en Bosa hay muchísimas, y ahí es cuando yo empiezo a tener una noción más amplia. ¿Qué es lo que pasa con este grupo? Que ellos también me empiezan a llevar a otras organizaciones sociales y a conocer a otros líderes. Y entonces cada vez que nos sentábamos a conversar llegábamos al punto en que la gente decía, no, es que a mí lo que más me molesta del tema del trabajo comunitario es que la gente es muy desagradecida, porque muchas veces las personas solo apoyan los procesos cuando se les va a dar algo a cambio, o que no hay acercamiento total de la población, que la gente es como que muy tibia en el tema, como que se acerca pero a medias, como que no quieren participar en lo cultural. Pero también crees que es un tema, por ejemplo, económico, o la gente o hace trabajo comunitario o trabaja y devenga un salario. Yo creo que la falta de participación cultural depende de muchos factores, porque por ejemplo en 2017-2018 cuando estábamos empezando con el proyecto de la biblioteca, había convocatoria, la gente iba, nosotros terminamos trabajando con grupos de 40 a 50 niños, pero un tiempo para acá yo creo que el avance de la cultura por estar pegado todo el tiempo al celular no ha permitido que muchas personas se dediquen o quieran invertir su tiempo al tema de lo cultural, que es igualmente importante. Pero como te digo, eso es solo una de las razones de las muchas que pueden existir debido a la falta de convocatoria de la gente a los procesos. Entonces sí son como muchas cosas que implican que la gente no vaya. Cuando yo hablaba con esos líderes y ellos me contaban estas cosas, yo no me sentía así, porque mi proceso, yo hasta el momento no me había sentido solo. Pero cuando fueron pasando más los años dentro del proceso, sí se vio viendo
que la gente hacía falta, que muchas veces uno tenía que enfrentar muchas situaciones uno solo y que nadie estaba para colaborar en muchas cosas. ¿Qué momento es particular? Cuéntame una anécdota de eso que tú te acuerdes mucho de decir, vea, esta vez me pasó esto y... A mí lo que realmente me hizo enojarme muchísimo de ver de cómo la gente asume a veces los procesos comunitarios es cuando al finalizar el proceso de mi biblioteca a nosotros la misma torre y las mismas torres que habíamos estado ayudando por 4 años antes, ellos fueron los que tomaron la decisión de sacar el proceso de ahí mismo. O sea, te dijeron adiós. Exacto. Y en ese momento ya doña Gloria se había ido, ya yo estaba encarando el proyecto solo y fue como que la comunidad dio la espalda. ¿Pero por qué? Porque nosotros queríamos enfocarnos, yo quería enfocar la biblioteca por nuevos caminos, realmente quería hacer cosas nuevas, quería transformar ciertos puntos, quería trabajar también con población mayor, con otras personas. Y pues ahí fue cuando empezaron los conflictos con ellos, porque ellos no querían que evolucionara nada, porque ellos ya querían acabar el proceso desde mucho antes, ya que pues no les generaba beneficios. Estaban ocupando un espacio. Exacto, entonces ellos eran como, bueno, esto no trae plata acá, entonces pues sí, lo que ellos estaban esperando era como que pasara el tiempo para buscar las oportunidades y que yo les diera las pautas para que ellos no sacaran. Pero pues no fue así, porque todo el proceso se mantuvo bien todo el tiempo, pero ellos al ver que yo quería como innovar, como traer cosas nuevas, empezaron a meter un virus entre los vecinos. Un virus. De que se iba a malversar el espacio, de que no iba a hacer lo mismo, de que... Hubieron temas, por ejemplo, que decían, no, es que haya quién sabe qué hacen esos niños, de que se reúnen y no se sabe qué están haciendo, qué están enseñando. Obviamente derivaron muchos chismes y muchos comentarios al respecto de muchas cosas de lo que hacíamos en el espacio. Pero yo me siento bien al respecto porque siempre nos manejamos con muchísima transparencia. No, pero yo me refiero, digamos, una anécdota que tú digas, valió la pena porque sucedió esto en este momento. Pues una anécdota, creo que, bueno, uno de los mejores momentos que he tenido con la biblioteca fue en 2018. Tuve la oportunidad de ser invitado al foro de líderes y lideresas Saberes y Sabores en la Biblioteca Gabriel García Márquez. Sabores y saberes. Saberes y Sabores. ¿En qué consistía? Era un foro en donde se reunían muchas organizaciones populares, organizaciones sociales de Bogotá, y pues era más que todo un intercambio de conocimientos a través de las comidas. Entonces fue fascinante ese día, fue muy fascinante y realmente ese día me invitaron para asistir al evento. Era mi primer evento como trabajador comunitario, como educador popular, y pude hacer un montón de contactos, la pasé muy bien. Me di cuenta de muchas cosas que también estaban pasando dentro de las organizaciones sociales y comunitarias. Y yo creo que ese es uno de los momentos más bonitos o de las mejores anécdotas que se pueden contar de lo que ha pasado en este proceso. ¿Sientes que, digamos, faltó apoyo del gobierno para el tema, por ejemplo, de la educación para los niños en temas de la biblioteca o proyectos como estos, por ejemplo? Realmente el Comité de Recreación tuvo mucha ayuda del Estado. Cada cierto tiempo venían de diferentes iniciativas del gobierno a apoyarnos con libros, etcétera, pero siempre eran procesos que eran muy limitados a través del tiempo. Entonces eran como venían y nos acompañaban por un tiempo con algunas cosas y después se iban. Realmente no se le prestaba la verdadera atención al tema, ya que las mismas organizaciones que venían, las mismas organizaciones gubernamentales que venían, no tenían presupuestos claros al respecto, o no tenían, más que presupuestos claros, no le invertían lo suficiente al tema de las organizaciones comunitarias y las organizaciones sociales. Se pudo reconocer y se pudo ver que en otros sectores de Bosa, en donde también habían organizaciones sociales como huertas, bibliotecas y todo el tema, no tenían apoyo de muchas veces del Estado. Realmente la educación popular es algo que se ha relegado bastante y que en muy pocas oportunidades se pueden ayudar. Es importante seguir visibilizando a las organizaciones sociales, primero entre ellas mismas y segundo entre el público en general, con el objetivo de permitir que
se sigan prolongando en el tiempo las actividades que estas realizan. ¿Crees que se mercantilizó el tema, por ejemplo, la biblioteca? Yo pienso que muchas veces la gente le da a la sociedad, le da la espalda, perdón, la gente le da la espalda a lo cultural, a los temas de formación gratuita y comunitaria, y es porque realmente no nos toman en serio. Pues es eso, que ellos pues no ven entrada económica, ignoran por completo los otros beneficios que está trayendo al espacio, y pues se enfocan solo en el dinero, sabiendo que hay otros muchos procesos que se pueden llevar a cabo solo con la integración de la sociedad. ¿Y qué pasó con el material, con los libros, con...? Nosotros ahorita, el comité de recreación tuvo su fin, pero a finales del 2019 yo conocí a alguien que se llama Christopher Suárez. Con Christopher Suárez, también trabajador comunitario, hemos podido entablar una nueva relación y conformamos un colectivo rodante. El colectivo se llama Arcadia, ya mejor nombre. Y con el colectivo Arcadia lo que hacemos es, o nuestro objetivo principal es la democratización de las artes a través de la visibilización. Entonces nosotros a través de prácticas artísticas, también retomando y rescatando el proceso que llevamos con la biblioteca, pero con nuevos conceptos, hemos podido seguir trabajando con ese material en ese colectivo para seguir impartiendo y seguir incidiendo en la sociedad. Pero ¿rodante qué es? Es decir, ¿lo tienen en una carreta o cómo funciona? No, rodante en el sentido en que vamos a los lugares a que nos invitan. Es itinerante. Exacto. Nos apropiamos de los espacios, nos apropiamos de las poblaciones, a donde vamos, a donde va el colectivo, por eso me refiero a rodante. ¿Cuál es la diferencia, digamos, por ejemplo, en lo que hacían antes frente a lo que se puede hacer ahora? La transición de lo que estábamos haciendo ahora a lo que estábamos haciendo antes es que antes, en los 4 años que estuvimos trabajando en el comité de recreación, nuestro enfoque era más hacia el repaso y la asesoría de tareas, a enfocarnos a acompañar a los niños en ese tema. Ahí impartíamos clases artísticas y trabajamos el tema de la democratización del arte, pero no era algo tan profundo. Con el colectivo Arcadia, sí, ya nuestra visión plena y única es la democratización de las artes, y ya nos enfocamos más en los talleres más diversos en cuanto al nivel artístico, ¿no? Una de las grandes dificultades, que me da gusto que lo hayas mencionado, es el tema de las convocatorias. Es como, bueno, con lo poco que tenemos podemos hacer que las personas vengan y disfruten de los talleres y nos permitan también disfrutar a nosotros con su participación. Entonces, para poder enfocar la atención de la comunidad en los procesos culturales y comunitarios, nos hace falta muchísimo y muchísimo, en tema en que las organizaciones sociales deben estar mucho más unidas y deben reclamar la atención constante del Estado. Bueno, yo creo que ese es el mayor problema y esa es la mayor situación ahí. Primero, la unión entre las organizaciones sociales y la atención que el Estado le da a estas organizaciones. ¿Conoces otras bibliotecas o hay una red de bibliotecas comunitarias populares en...? Sí, nosotros en 2019 realizamos un circuito por varias organizaciones sociales de Bosa y encontramos que en la localidad de Bosa hay varias bibliotecas, procesos muy parecidos al nuestro, que nacieron totalmente desde lo comunitario y que aún siguen así, pero desde el 2019 ha estado pasando algo en la localidad de Bosa que al parecer solo le hemos estado prestando atención a las organizaciones sociales, y es que de un tiempo para acá todas estas organizaciones han venido siendo sacadas de sus espacios o de sus sitios de origen. Muchos de estos sitios de origen son salones comunales en diversos conjuntos. Entonces, por razones muy parecidas a la que me dieron a mí, que fue como esto no da dinero, sálgase, eso está pasando con otras organizaciones sociales. Y es muy importante mencionarlo aquí porque nosotros, como las otras organizaciones sociales que quedan en el sector, tenemos que hacer algo por permitir la unión y la visibilización de esos procesos que ya no están, que estuvieron y que se hicieron algo prudente y muy puntual por la comunidad. ¿Qué consideras que hace falta por hacer? ¿Recomendaciones al Estado? ¿Se está construyendo un nuevo plan de desarrollo, por ejemplo? ¿Cómo podríamos apuntar pues, para que esos temas queden ahí
pues contemplados y que los próximos 4 años se tenga por lo menos contemplado una protección a este tipo de procesos, pues ¿qué harías, digamos, qué falta por hacer? Primero me gustaría decirle a todo el mundo que es importante permitirle a los niños y a las niñas el acceso a la educación popular, permitirles ser escuchados. Muchas veces, como ya lo veníamos hablando anteriormente, los niños se ven invisibilizados por sus propios seres queridos, no se les toma en serio por ser niños. Entonces, el mensaje es ese: empoderar las voces de los niños, porque tienen muchas cosas muy importantes que decirnos y nos estamos perdiendo de un mundo tan maravilloso como el de ellos. Segundo, es obvio que el Estado debe prestar mucha más atención al tema de los procesos y las organizaciones comunitarias, no solo en Bosa, sino a nivel Bogotá, no tan solo brindando material, no tan solo brindando apoyo profesional para el fortalecimiento de los líderes, sino también brindando seguridad a los líderes que están detrás de los procesos y también a las personas que participan de los procesos, que muchas veces estos procesos están ubicados en zonas de alto riesgo por su nivel de peligrosidad ¿sí? Y no se brinda la seguridad suficiente para las personas que trabajan ahí mismo. Entonces, más que un acompañamiento, una formación de líderes, es eso, un acompañamiento a nivel seguridad. Y yo siempre le he dicho a los niños y a las niñas que estuvieron en el comité, a los niños y a las niñas con los que trabajo en el colectivo Arcadia, siempre les he dicho que el amor es la fuerza más poderosa para cambiar al mundo y que no hay nada que no podamos hacer si siempre vamos enfocados a esa meta, a cambiar al mundo desde lo que somos, desde lo que pensamos y desde lo que hemos vivido. También le podemos permitir a las personas con nuestras vivencias acceder a un punto de vista diferente y a un método de transformación distinta. Y creo que eso es lo más importante. Muchísimas gracias por venir aquí al espacio, por hacer parte de este podcast. Arrancamos con el número 1, que fue con temas de población LGBT, y pues cada uno de esos han venido hablando sobre diferentes procesos y este pues claramente es uno de los que queremos resaltar. Recordarles que el cucarachero es un ave que vive en los humedales de la ciudad, en el humedal Tibanica también, que es de donde viene pues el nombre de nuestro colectivo de comunicación. Esta ave come insectos, come moscas, come zancudos y ayuda a la biodiversidad no solamente de los humedales sino del medio ambiente, porque también habita en parques, también habita en zonas urbanas y rurales. A todas las personas que nos escuchan, recuerden que estamos en Spotify y en las diferentes plataformas y redes sociales. Recuerden, somos El Cucarachero y mi nombre es Elkin Calvo. Chao, chao.